Ok. Vamos a empezar con la primera parte de las fracturas específicas de los niños. Ya habíamos platicado que los niños como están en desarrollo y a lo que debemos considerar que las fracturas en los niños tienen una corrección espontánea y a veces hay deformidades residuales de la composición de la propia fractura, pero la naturaleza del desarrollo genético puede Debemos de recordar que el periósteo, una membrana muy delgada que recubre todos los huesos, en la etapa del desarrollo dado que es poco probable que se separen los huesos para diagnosticarlas, sin embargo, pues también hay otras que por la severidad del caso, la intensidad con que se produce el daño, se generan deformidades muy importantes y ahí sí pues sale sobrando estas dificultades de diagnóstico. Entre las más frecuentes existen las fracturas incompletas o las fracturas no desalojadas, en las que existe la grieta presente, la lesión, pero los huesos no pierden su alineación, las corticales no se desacomodan y se vuelven, como decíamos, más difíciles de diagnosticar. Considerando que los huesos son delgados y que son poco activos los pacientes y que son son muy activos y poco precavidos, las lesiones se vuelven frecuentes. A veces, como les decía, las más frecuentes son fisuras y las que conocemos como fracturas en rama verde. Las más graves en los niños, en los pacientes en desarrollo, serían las que involucran la placa epifisaria, la fisis de crecimiento, ya lo habíamos comentado en clases previas. Aquí hay un ejemplo muy dramático, ¿verdad?, de un arrancamiento de la fisis de crecimiento en la tibia distal de un paciente pediátrico. El periósteo, decíamos, es una membrana muy resistente que en este modelo anatómico se ha disecado para verla. Tiene una fortaleza tal que evita que se desgarre este periósteo y las fracturas constituyen una especie de bisagra para contenerlas, de manera que la reducción es mucho más fácil cuando se ha conservado este periósteo y la reparación de la fractura es más, se favorece más en estos niños que en los pacientes adultos. Por lo tanto, es un gran aliado ese periósteo para, como decíamos, evitar la deformación o favorecer la reducción y, mejor aún, apoyar la consolidación más rápida de estas fracturas. La actividad osteogénica en el periósteo y en el endosteo es más activa en las edades tempranas y al paso de los años se va perdiendo, por lo que necesitamos de más tiempo y otro tipo de estabilidad. Para poner un ejemplo en cuanto al tiempo de curación que se le va a destinar a un paciente pediátrico, en un pacientito que tiene poco de nacido, en 3 semanas ya está consolidada, si pusiéramos como ejemplo el fémur.
A los 8 años de edad tardaría un proceso de más o menos 12 semanas para que tuviera una consolidación muy resistente. A los 12 años seguiría ocupando 12 semanas y a partir de los 20 años de edad se van a hacer necesarias hasta 20 semanas de protección para poder decir que ese hueso tiene características muy similares a las que tenía antes de haber sufrido esta fractura. Hemos mencionado desde las primeras pláticas la dificultad para el diagnóstico. Las etapas del desarrollo de los huesos pueden causar confusión y en una radiografía podríamos tener una confusión en cuanto a la fisis, confundirla con las zonas fracturadas. Por lo tanto, debemos de recordar que dicha fisis se presenta en los extremos de los huesos y que no a la mitad. Por eso también nos ayuda a diferenciar. También son muy útiles hacer radiografías comparativas haciendo una exposición del lado sano para poder compararlo con el que tenemos duda y por supuesto la correlación clínica, es decir, ver dónde le duele al paciente. La zona radial, la zona cubital, una zona proximal, una zona diafisaria o distal y entonces iremos a buscar precisamente ese punto para poder encontrar fácilmente la zona de daño. En esta radiografía tenemos una imagen metafisaria distal del radio donde podemos ver un trazo de fractura que genera un poquito de abultamiento y desalineación en la cortical dorsal de este paciente. Estas son las que conocemos como derrama verde. Aquí la fisis está en su orientación natural. Podemos ver fisis incluso del dedo grande, del dedo pulgar y también del primer metacarpiano. Esta radiografía pues, es muy obvia, ¿sí? Es una fractura del tercio medio condistal de la diáfisis del radio y claro, no hay duda, está desalojada, tiene un poquito de cabaleamiento y es más que obvia. Hay algunas deformidades que decíamos que se causan por las fracturas y la corrección espontánea es un gran aliado en estos pacientitos. En los adultos, las deformidades son para siempre, pero en los niños existe la corrección, la remodelación que se puede ocurrir durante la placa epifisaria o por la combinación tanto del crecimiento como de la remodelación. Entonces yo esto lo explico de una manera sencilla, poniendo como ejemplo un árbol. Les digo que un árbol cuando crece no nomás se va a hacer más alto, sino también se va a hacer más grueso. Y cuando eso ocurre en estos huesos de estos pacientitos que estamos analizando, pues veremos cómo se corrige todo esto por remodelación. Tenemos complicaciones muy propias en estos pacientes y como decíamos ya antes, los trastornos del crecimiento cuando se afecta la placa epifisaria son los que más nos van a preocupar siempre. Otra complicación no frecuente, pero que hay que considerar, sobre todo pues, en las fracturas expuestas, es la osteomielitis, es la infección del tejido óseo. Ya habíamos explicado antes nuestra preocupación de la osteomielitis debido a que el tejido óseo tiene poca vascularidad comparado con lo muscular, por ejemplo, y el combate a las infecciones se vuelve torpe debido a que el flujo sanguíneo no lleva los antibióticos, los nutrientes y el oxígeno mismo para que esto mejore. Otra complicación puede ser la isquemia de Volkmann, que está relacionada con aparatos de inmovilización como los yesos o las férulas, cuando los colocamos de una manera muy ceñida y quedan apretados, o se colocan de una forma correcta, pero el paciente no se cuida, baja la extremidad y entonces, por gravedad, la sangre confluye hacia la parte más distal, provocando una inflamación de los dedos, ya sea de las manos o de los pies, lo cual dificulta el retorno sanguíneo y esa sería ya la isquemia de Volkmann. Se llega a volver peligrosa y a causar inclusive una amputación en casos extremos. Una complicación más rara puede ser la trombosis, la rigidez articular, que casi siempre la resolvemos mediante la rehabilitación física. La trombosis es rara, pero hay que pensar en ella cuando los datos clínicos nos lo están sugiriendo.
Los tratamientos son variados dependiendo si está en juego una articulación, una zona diafisaria o una zona distal de un hueso. Y entonces, en los niños muy pequeños, la reducción cerrada es la ideal. Hay que utilizar una inmovilización externa siempre, porque a los niños no les vamos a poder pedir que se queden quietos y que no se muevan. Deberán de estar enyesados. En personas que han sufrido desplazamiento, es muy importante ahí sí la reducción abierta y la fijación. El cuello femoral, también las zonas articulares y las que tienen una lesión de la placa epifisaria que se desliza, habíamos ya venido describiendo antes. Vamos a utilizar clavillos y en pocos casos, sobre todo los casos pudiera ser en el cuello femoral por la lesión que se acuerdan, la habíamos descrito en pláticas previas. Tenemos algunos ejemplos del tipo de y de la corrección que le hicimos. ¿Quién quiere describir la fractura que está en la imagen de la izquierda? Sí, podemos instalar con una fractura. ¿El cúbito cómo está ahí? ¿O fracturado? Así es una radiocubital. Son muy inestables cuando se fracturan los dos huesos. Y aunque mencioné las ventajas de hacer una manipulación cerrada y dejarla en su lugar con un yeso, con mucha frecuencia fracasan. Cuando es un puro hueso pueden funcionar, pero si están fracturados los dos, seguramente se van a angular o se van a volver a cabalgar como la foto que estamos viendo. Y entonces ocupamos una reducción abierta y una fijación con clavillos percutáneos. Digo percutáneos porque habíamos comentado que el clavillo va a sobresalir de la piel para que cuando tengamos la consolidación de la fractura podamos quitarlo. En el caso del cúbito, este clavillo entra a nivel del codo. Aquí tenemos un segmento muy pequeño y hasta ahí llegó el clavillo, pero por necesidad de la colocación y el retiro, el clavillo se va por abajo hasta el codo para donde va a quedar el ganchito del que vamos a poder jalarlo. De manera que ya que consolide, no ocupa una nueva cirugía, sino un retiro cuidadoso, jalando el clavillo del radio a nivel de la muñeca y el clavillo del cúbito a nivel del codo. Este caso ya habíamos visto uno similar, ¿se acuerdan? Perdón. Esperen, me pasó algo aquí. ¿Qué pasó? Me hice un borradero. A ver. Aquí estamos. Un caso similar que habíamos visto aquí antes, en el que se trataba de una epifisiolistesis de la cabeza del fémur y lo habíamos tratado en un paciente más grandecito con 1, 2 y hasta 3 tornillos de acuerdo al tamaño de ese cuello femoral donde nos cupiera el implante, o en el caso de la fotografía de la derecha, nada más tratado con puros clavillos. Igual con su ganchito aquí para el retiro, como les había comentado. Entonces, en resumen, tenemos fracturas difíciles de diagnosticar, con un manejo la mayoría de las veces conservador. Cuando es quirúrgico, la fijación debe ser temporal, preferentemente con clavillos. Y en caso de dudas de los diagnósticos, utilizar radiografías de la zona contralateral para poder tener esa comparación y poder descubrir pronto qué estamos buscando. Y no se les olvide la correlación clínica, dónde le duele y en ese lugar buscar en la fractura, perdón, en la radiografía, una lesión tipo fractura. ¿Quieren comentar algo, jóvenes? Bueno, la dejé así de breve. Ahorita les decía, quité algunas diapos para poder ser breve y se vayan a comer ya. Les agradezco la oportunidad de haber recorrido el horario. Muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana.
Hasta luego, muy amables. Buen fin. Gracias.